Hola, buenas. Soy Miriam Escacena, al frente de comunicacionconbebes.com, una web dedicada al mundo de la infancia y la educación respetuosa. Y te doy la bienvenida a la siguiente lección del curso sobre Pedagogía Montessori, el cual espero que estés disfrutando muchísimo. Bueno, pues hoy me gustaría hablar de los periodos sensibles o los periodos sensitivos. Quizás si has leído algo sobre pedagogía Montessori, algún artículo en algún blog, en una web especializada o incluso algún libro, hayas oído hablar de esto, pero quizá no sepas muy bien qué es, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a explicártelo y a proponerte también que tú, a partir de ahora, observes. Ya sabes que la pedagogía Montessori se llamaba como el método de la pedagogía científica porque está muy basada en la observación de nuestros niños, ¿no? María Montessori tenía una gran capacidad de observación, era uno de sus dones, ¿no? Y a partir de ahí construyó todo su método pedagógico, que fue realmente una revolución y para su tiempo, ¿no? Cosas que hoy en día damos por sentado y damos por básicas en el sistema educativo, pues hace unos años pues no eran así, ¿no? Eran completamente diferentes y ella pues hizo grandes logros, ¿no? Hizo un gran cambio de paradigmas en la pedagogía, ¿no? Fue algo realmente maravilloso. Bueno, ¿y qué son los periodos sensibles? Son realmente ciertas etapas que ocurren en la infancia, en el plano de desarrollo de la infancia. María Montessori, bueno, primeramente ella habló de 4 planos de desarrollo, ¿no? Son etapas sucesivas por las que va pasando el ser humano. La infancia, que es de 0 a 6 años, la niñez, que es de los 6 a los 12 años, la adolescencia, de los 12 a los 18, y la madurez, de los 18 a los 24, ¿no? Que coinciden un poco con las etapas del sistema educativo, pues la educación infantil, la primaria, la secundaria y la educación universitaria, ¿vale? Y María Montessori nos hizo reflexionar mucho sobre la importancia de cuidar los primeros años de vida que corresponden al plano de desarrollo de la infancia. Entonces, los periodos sensibles o periodos sensitivos son unas grandes ventanas de oportunidad que ocurren en el tiempo, en un determinado momento, siempre durante el plano de desarrollo de la infancia, ¿no? Sobre todo en los primeros años, ahí en la primera infancia, ¿vale? Entonces, seguramente te hayas fijado, si eres madre, padre, maestro, en general, si trabajas con niños o los tienes cerca, ¿no? Que hay determinados momentos en que el niño tiene muchísimo interés por aprender algo, ¿no? Por adquirir una nueva habilidad del ser humano adulto. Por ejemplo, cuando estamos en la fase del lenguaje, ¿no? Lo que María Montessori llamaba la explosión del lenguaje, que ocurre pues alrededor de los 2 añitos, ¿no? Antes o después, etcétera, según el nivel de madurez de cada niño y sus tiempos. Bueno, pues hay una fase en la que ellos pues nos quieren contar todo, ¿no? Con sus palabritas, esa lengua de trapo tan característica y que tanto nos enamora a los padres, ¿no? Porque a veces no les entendemos, pero ellos nos hablan como si les estuviéramos entendiendo, ¿no? Y ellos pues a lo mejor todavía no han desarrollado por completo su aparato fonador, no han hecho todos los ejercicios que tienen que hacer para ejercitar la lengua, ¿no? Todo su sistema. Y yo qué sé, ¿no? Pues a lo mejor no pueden pronunciar bien diferentes consonantes como la R o algo así, ¿no? Pero ellos nos cuentan y quieren hablar. Y decimos, madre mía, ¿cómo parloteas, no? A lo mejor no entendemos todo, pero ellos se quieren comunicar, ¿no? Pues es que el lenguaje es un periodo sensitivo, ¿no? Es de repente que el niño se da cuenta de lo que es la comunicación, le maravilla y él quiere expresarse, quiere contarnos sus cositas, ¿vale? A su manera, en su idioma. Y como digo, pues son grandes ventanas de oportunidad que si aprendemos a detectar y a reconocer como padres y educadores y preparamos el ambiente y todo a su alrededor, estaremos favoreciendo ese aprendizaje para que sea un aprendizaje muy natural, ¿no? Porque al final, un niño ¿cómo aprende a hablar? No le estamos dando clases de gramática, ¿no? Evidentemente, aprende a hablar por imitación, de una forma natural, ¿vale? Estos aprendizajes ocurren siempre de una manera natural y es maravilloso detectarlos cuando estamos en un momento preciso para precisamente incentivarlos, ¿no? Pues por ejemplo el lenguaje, pues leyéndoles muchos cuentos y sobre todo hablándoles mucho, ¿no? Porque al final lo que demuestran las investigaciones es que los niños que antes hablan son los niños que más expuestos están al lenguaje, ¿vale? A veces no hablamos a nuestros bebés porque pensamos, bueno, total, no nos entienden, ¿no? Pero no, es importante siempre hablarles, contarles nuestras cosas,
cuando les tomamos en brazos, cuando les cambiamos de pañal, siempre si le vamos contando lo que hacemos, pues ellos poco a poco nos van escuchando, ¿no? Y evidentemente al principio no nos entenderán, pero luego poco a poco empezarán a relacionar lo que decimos con lo que sucede, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre con el baby signing, que seguramente si me conocías de antes sabes que yo también doy cursos de signos para bebés, ¿no? De esta técnica que es de origen de Estados Unidos, de la década de los 80, incluso antes, ¿no? Se demostró que los niños se pueden comunicar de forma gestual con sus manitas mucho antes del desarrollo del habla, a partir de los 6 meses, ¿no? Y podemos enseñarles signos básicos que proceden de la lengua de signos para, bueno, pues que puedan comunicarnos sus necesidades sin recurrir al llanto, y es algo maravilloso, ¿no? Y esto a la vez potencia el lenguaje, porque entienden antes lo que es la comunicación y porque siempre les hacemos el signo con la palabra. Pero bueno, el tema de hoy es los periodos sensibles. He hablado del lenguaje porque es el más característico y porque sobre todo de esta manera entenderás las características de los periodos sensibles, ¿no? Que son transitorios, ocurren en un momento del tiempo, una ventana de oportunidad que se abre para ese aprendizaje y luego se va, ¿vale? Son universales porque en todas las culturas del mundo, todos los niños, pues cuando han completado su niñez con 6 años, han aprendido a caminar y han aprendido a hablar, por ejemplo, a no ser que tengan algún problema, ¿vale? Y bueno, pues normalmente son subconscientes, ¿no? Porque no nos damos cuenta y generalmente cuando la característica ya es visible, ya ha aparecido, el niño ha adquirido ese aprendizaje, pues el periodo ya se ha cerrado, ¿vale? Entonces es como muy curioso. ¿Qué más cosas podemos observar? Pues, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Es otro de los periodos sensibles, el refinamiento del movimiento. Pues esa fase en la que el niño está aprendiendo a andar, ¿no? Bueno, primero igual, ¿no? Con los hitos del desarrollo psicomotor que comentábamos, ¿no? Pues primero el voltearse, luego el reptar, luego el adquirir la posición sentado y luego el caminar, ¿no? Pues esa fase en que el niño está aprendiendo a caminar y nos pide que le demos la manita, que le acompañemos, esa fase de dolor de espalda de los padres, ¿no? Por a veces estar así. Y bueno, ¿no? Pues cuando aprende a caminar es como que tiene toda su atención en eso, ¿no? En el equilibrio, en la coordinación de mover una pierna, luego otra, está trabajando a la vez con los 2 hemisferios cerebrales, igual que con el gateo, ¿no? Y bueno, está como muy concentrado en eso, ¿no? Y es igual, por ejemplo, pues cuando aprenden a subir y bajar escalones o a saltar, ¿no? Que si tenemos una escalera en casa, pues están todo el día subiendo y bajando, y es como, madre mía, es que está obsesionado, podría hacer esto 30 veces seguidas. Bueno, pues eso es que está en un periodo sensible, ¿vale? Por eso es tan importante que como padres y educadores los conozcamos para aprender a reconocerlos y a potenciar el ambiente que les rodea para que el aprendizaje ocurra de manera natural y espontánea y no obstaculicemos ese aprendizaje, ¿no? Porque, como digo, son periodos limitados en el tiempo y cuando el periodo se acaba, pues luego no es que no pueda adquirir ese aprendizaje, pero le costará mucho más, ¿vale? Entonces, bueno, hay un ejemplo también de un gran biólogo que hablaba de cuando la oruga se transforma en mariposa, ¿no? Cuando la oruga nace, necesita alimentarse de los pequeños brotes verdes que hay al final de las hojas, de las ramas de los árboles. Entonces, tiene el periodo sensible de la luz, a través de la cual, aunque a la oruga le cuesta moverse, poquito a poco, se va arrastrando a llegar hasta el final de los extremos de las ramas de los árboles donde están esos brotes verdes de los que se alimenta, ¿no? Está como muy obsesionada con eso. Cuando ese periodo sensible se acaba, la luz deja de interesarle por completo, tanto que construye su propio sarcófago para transformarse, bueno, pues en crisálida y luego en mariposa, ¿no? Entonces, esto es como un símil que representa muy bien lo que es el periodo sensible, ¿no? Como que le interesa mucho, algo mucho, está como obsesionado y luego deja de interesarle por completo cuando ha adquirido lo necesario que necesitaba, ¿no? María Montessori decía que un periodo sensible es como si de repente el universo iluminara algo que el niño tiene que aprender en ese momento y apagara todo lo demás, ¿no? O sea, pues eso, como iluminara pues los escalones a la hora de subir y bajar escalones o el orden o cualquier periodo sensible, ¿no? Y como que todo lo demás no le interesa y está como obsesionado con eso, ¿no? Hasta que lo aprende, ¿vale? Entonces, bueno, pues es muy interesante. María Montessori habló de 4 periodos sensibles, pues el refinamiento del movimiento, el refinamiento de los sentidos, el orden y el lenguaje, ¿no? Aunque luego autores posteriores, seguramente si has leído algún libro, hablan de más periodos sensibles o incluso de subdivisión, ¿no? Algunos hablan de matemáticas, algunos hablan de música, algunos hablan de las relaciones sociales, etcétera, ¿no?
Pero bueno, fuera de discutir si son más o si son menos de los que habló ella o los que hablaron otros autores, lo importante es quedarse con la idea, ¿no? Que son periodos que son en realidad grandes oportunidades de aprendizaje que ocurren siempre en la infancia, entre los 0 y 6 años, y que si aprendemos a detectarlos, estaremos favoreciendo ese aprendizaje de forma natural. Y que si ese periodo se pasa sin que se haya adquirido ese aprendizaje, bueno, pues luego nos costará mucho, ¿no? Y para poner un ejemplo que puedas entender muy, muy bien, te hablaré, por ejemplo, pues del lenguaje, ¿no? Y de aprender otros idiomas, otras lenguas. Los niños son esponjitas, ya lo sabemos, ¿no? Y aprenden todo de una forma pues muy natural, lo absorben del ambiente. Evidentemente no les damos clases de gramática para que aprendan a hablar, ¿no? Y, pues, por ejemplo, en las familias multiculturales en las que la mamá habla en un idioma, el papá habla en otro, están expuestos a 2 idiomas o incluso hay familias plurilingües, ¿no? Yo tengo muchas en mis cursos de baby signing porque los signos es una buena manera de fomentar esto, ¿no? El bilingüismo. Entonces, bueno, pues sí, los niños a lo mejor tardan más en aprender, ¿no? El desarrollar la expresión oral porque su cerebro está archivando 2 formas de decir la misma palabra, ¿no? Pero luego es maravilloso porque pueden ser niños completamente bilingües cuando se les educa desde la infancia, ¿no? Adquieren las lenguas como lengua materna, ¿vale? Y pueden pensar en otro idioma, lo cual es algo maravilloso. Y sin embargo, los adultos, cuando queremos aprender otro idioma, ¿qué nos pasa? Pues que sí, que lo podemos aprender, podemos ir a las mejores academias del mundo, podemos estudiar un montón, pero nunca, nunca lo vamos a llegar a aprender y hablar como una persona bilingüe que ha adquirido el idioma en su infancia, que es una lengua materna, que puede incluso pensar en otro idioma, ¿vale? ¿Me entendéis a lo que me refiero? Sobre todo aquí en España, por ejemplo, que el tema de los idiomas parece que nos cuesta porque hasta doblamos las películas, etcétera, ¿no? Bueno, yo podría estar hablando horas y horas y debatir sobre este tema, ¿no? Pero entiendes un poco lo que te digo, ¿no? Que algo que puede ser tan fácil de aprender en la infancia, cuando estás en ese periodo sensible, si lo desperdiciamos, luego de adultos nos puede costar mucho más aprenderlo. No quiere decir que no lo podamos aprender por completo, ¿no? Pero nos va a costar más. Y sobre esto te invito a que investigues también sobre el caso del niño salvaje de Aveyron, un niño que vivió en el bosque, fue criado con animales, junto a lobos, etcétera, y cuando le encontraron tenía alrededor de 10 años. Y hubo varios médicos, psiquiatras trabajando con él, investigando qué había pasado, cómo había sobrevivido. Pues este niño con esta edad no era capaz ni de hablar ni de caminar erguido, porque había estado con animales, no había tenido esos modelos educativos, ¿no? Y sus periodos sensibles se habían pasado. A este niño le costó muchísimo aprender a decir palabras, a caminar, ¿no? Y de ahí lo interesante de los periodos sensibles, que realmente son ventanas acotadas en el tiempo. Por eso es tan, tan importante que como padres y educadores aprendamos a observar y a reconocerlos para favorecer el ambiente y, por tanto, que el aprendizaje sea lo más sencillo y lo más natural posible. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho el tema de hoy y a partir de ahora el reto que te propongo, mi propuesta es que observes a tu peque, a tu niño, ya sea tu hijo o algún alumno de tu escuela, en caso de que seas docente, ¿no? Y a partir de ahora trates de aprender a reconocer esos periodos sensibles e incluso investigues, bueno, pues todo lo que hay de información relativa a este tema, ¿ok? Bueno, pues espero que te haya gustado mucho esta lección y sobre todo te pido que disfrutes de observar a tus pequeños porque al final es la labor más bonita que podemos hacer junto a ellos, ¿no? Acompañar, disfrutar siempre desde el respeto y estar ahí creando esos recuerdos que al final pues son imborrables, ¿no? Un besito y nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao.